Manolo se va unos días Manolo Sueiro, y pasan cosas. Quiero emparentar dos situaciones, ahí está el pibe eterno. Quiero emparentar dos situaciones. Primero, políticamente la Argentina está ante un asedio nuevamente de fondos buitres, pero que si no lo entendemos en clave política pareciera como que es solamente un fallo judicial por un error argentino. Y es mentira, como lo está planteando los medios del poder, para eso estamos acá. ¿Cómo te va, Manolo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo te sentís con esta sensación? Pareciera que recuperar lo nuestro está mal, porque lo habíamos entregado de manera absurda, ¿no? Porque nadie entrega un patrimonio del Estado. La joya de la abuela. La joya de la abuela, exacto. Así estaba denominado en aquel entonces, en los 90, porque ¿cómo puede ser que se privatice una cosa que funciona? Es el colmo. Pero eso pasó en los 90 con un gobierno afín a estos modelos económicos concentrados, que después vuelve a poner en el poder de la Argentina a un Mauricio Macri, que lo primero que hizo fue pagarle a los fondos buitres lo que estaban reclamando en vez de defender a la Argentina. Sí. Y ahora nuevamente otro gobierno cipayo habla a favor cuestiona la acción de recuperar YPF en vez de defenderlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo te sentís vos hoy, justo 1 de julio, aniversario de lo que quieras hablar de arranque, ¿no? El pase a la inmortalidad del general. No, bueno, primero por lo último. Justamente fue el general Juan Domingo Perón quien estatizó ferrocarriles, sí, estatizó aguas, estatizó teléfono. No manejábamos la luz, no manejábamos la luz, no manejábamos la distribución, imagínense, mucho menos la facturación. Parece una foto vieja y repetida. Entonces me parece que justamente el epicentro de la irrupción en política de un tipo con las características de Perón y con la densidad que supo construir en el movimiento popular argentino, porque en realidad parte de la construcción del movimiento popular, y enfrentando intereses foráneos, ¿no? Los mismos que hoy vuelven a sobrevolar sobre los cielos de la Argentina, intentando depredar nuestro patrimonio. Y entonces de ahí la definición de buitres, claro, que ya no son solo fondos, digamos, porque son de carne y hueso, los podemos intuir, los podemos identificar, podemos saber a qué intereses responden, y este gobierno tiene una lista muy interesante de funcionarios, de piezas claves que son parte de ese engranaje. La verdad que esta jueza vuelva a investir sobre el mayor patrimonio, creo yo, de la Argentina y el potencial que tiene yacimientos petrolíferos fiscales en la Argentina, que no es solamente petróleo, digamos, estamos hablando de gas y otros derivados, insumos derivados de la refinería del petróleo. Reclama el 51% de las acciones para los fondos buitres. Entonces, esto prácticamente es un saqueo, y siempre dijimos que este es un gobierno neocolonial, cipayo, sí, sí, vendepatria, y estamos como casi hace 70 años atrás enfrentando intereses que intentan arrebatarle a la Argentina la posibilidad de pensar en un sueño, en la utopía que ya la vivimos, que dejó de ser utopía, que es ser un país soberano, independiente, autónomo, con capacidad de desarrollo tecnológico, con capacidad de desarrollo científico, pero fundamentalmente de desarrollo industrial, y nada más y nada menos que en la materia de hidrocarburos. Me parece que es estratégico, es clave, y en esto, si el gobierno lo entrega, si le abre la puerta a quienes intentan arrebatarnos de intereses transnacionales el patrimonio de la Argentina, me parece que queda en manos de los argentinos y de las argentinas y de toda la organización popular defender este patrimonio. Está bien. Hoy hacen un llamado los gobernadores, claro, de la cuenca petrolífera. Exacto. Porque tienen interés, o sea,
tienen la forma de defender cuando no hay un... Porque pongamos sobre blanco sobre negro. Pero además, negro, perdóname, sí. Está la reforma constitucional del 1994 que le cede a las provincias el uso y el usufructo de lo que está bajo el suelo de cada uno del territorio. Tal cual, tal cual. Mi pregunta, Manolo, es ¿por qué el gobierno le echa la culpa a Kicillof? O sea, además de querer desviar, ¿no?, el foco y echarle la culpa totalmente, ¿por qué se la agarra con él? A mí me parece que combinan una suerte de descalificación generalizada, cosa que ya pareciera ser que se naturaliza desde el presidente para abajo en cada uno de los miembros de este gobierno libertario, vamos a decir de alguna manera, y combinan una suerte de efecto electoral, de pastilla electoral, ¿no? Porque a Kicillof le cabe de stalinista, judío marxista, y ahora ¿de qué lo van a acusar? De haber nacionalizado YPF, ¿de qué? Bueno, Spert hablaba un poco de eso, claro, de echándole la culpa de, bueno, porque volvió YPF a ser nuestro o a ser estatal, le echaba la... Claro, entonces por eso era como mi inquietud, ¿qué es lo que le dicen a Kicillof? Por eso. Pero además, ¿quién lo dice, no? José Luis Spert. Totalmente. Obvio. La primera vez que me encontré con que conocí a Julio De Vido, que sería la persona para entrevistar, ¿no? Sin duda. Le dije que yo hubiese, soñaba en ese momento haber sido, que me hubiese gustado ser parte del equipo que entró a YPF, ¿no? Porque viste que entraron, no le dejaron tocar las computadoras, no le dejaron tocar nada, porque en realidad lo que estaba pasando era que el problema fue un problema económico, no fue un problema de producción. Exacto. Faltaba nafta en la Argentina. Exacto. Entonces los tipos te reclamaban dólares para girar a sus casas matrices y decían, no, pero me estás pidiendo dólares, dejá los dólares acá y producí. Porque llegaban los fines de semana y no había nafta, no había combustible. Colas. Claro. Entonces te vendían la que ellos querían, te vendían la Infinia o la más cara. Entonces a raíz de eso, Argentina con Néstor se plantea la soberanía energética. Y entonces, bueno... Después de eso vino un sinnúmero de acciones como Enarsa, que recuperaron, es más, Néstor recupera, lo primero que recupera es aguas, las aguas que estaban aguas de Francia las recupera para Argentina. Pero volviendo al planteo de Cami, es muy cierto que algo de error tenemos nosotros siempre, porque dejamos validado la buena intencionalidad de un gobierno que va a defender primero los intereses de los argentinos y argentinas. Y a mí me parece que ahí dejamos vacante la instancia para ¿qué va a ser una jueza norteamericana respecto a un litigio con el gobierno argentino? No, pero además, digamos, el Estado argentino no lo va a hacer, obviamente, debiera presentarse al CIADI, debiera apelar, debiera generar acciones, acá no, le van a entregar la llave, seguramente los pisos de Puerto Madero de YPF, lo concreto yo creo que no le perdona. Hay dos personas que el capital y los grupos y las corporaciones más importantes de la Argentina no perdonan. Fue, en el caso de Amado Vudú, la eliminación de la administradora de fondos de pensiones y jubilaciones, que era un negocio sideral. La timba infernal. Y en el caso de Axel Kicillof, la nacionalización y la recuperación de YPF. Dos piezas, dos resortes fundamentales. Esto que decía Walter, no podíamos naturalizar. Conociendo la historia de YPF, conociendo la visión del general Mosconi, que además, dicho sea de paso, tiraron abajo el busto del general Mosconi en ese momento cuando se hicieron cargo de YPF, fue lo primero que hicieron, creyendo que así borraban de la historia argentina que fue el general Mosconi quien puso en marcha YPF y empezó a explorar en búsqueda de petróleo en la Argentina. Y efectivamente hay una reserva muy importante, somos la cuarta reserva mundial en gas. No es un cotillón o un berretín lo que está en discusión. Lo que está en discusión es justamente la explotación de nuestros recursos, los recursos no renovables y los recursos naturales también. Entonces, creo yo,
que lo que intentan borrar de la historia, así como intenta Jorge Macri, que todos los fines de semana se dedica a baldear, barrer e hidrolavar la esquina de San José y Humberto Primo, como si con eso fuera a borrar los mensajes y y los gestos y lo simbólico que le dejan a Cristina en la esquina de su casa. Creo que intentan borrar de la historia de este pueblo que hubo acciones, que hubo quienes defendieron el patrimonio argentino, que desafiaron el status quo, fueron a buscar la soberanía energética. Yo coincido, creo que Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación de la Argentina, que extendió más de 5.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del país, que le puso conectividad, que... me acuerdo de los NAC. Los núcleos de acceso, claro. Y digo, el desarrollo del gasoducto, la verdad, si uno se pone a pensar, hace pocos años atrás, uno podía ver circulando los caños sin costura, que iban por las rutas, que nuestro pueblo los saludaba, porque iban a terminar el gasoducto que iba a distribuir gas natural a millones y millones de argentinos. Esta gente vino a mutilar esa posibilidad. Recién hablábamos de la Mesopotamia, que sigue sin conexión de gas natural. Increíble. Es increíble en el siglo XXI. Entonces, creo que lo que está en discusión es eso. Y a esta altura es una consigna que es harta conocida: patria o antipatria. Claro. Y esta es la cuestión de fondo. Por más Esper, por más Adornis, y por más Milei que haya que transitar en un momento, son gente sin historia. Definitivamente no tienen historia y por eso desafían lo que desafían y desafían al conjunto del pueblo argentino, que sí entendemos que tenemos historia, que la rescatamos, que la repensamos, la actualizamos y fundamentalmente desafiamos la construcción de futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y se trata de eso. Este es el desafío que tenemos hoy en la Argentina, me parece a mí. Para cerrar este tema, porque tengo que pasar un tema, recomiendo una nota de página 12 de Bernarda Tinetti. Me gustaría contactarla a la compañera a través de un compañero de página, porque digo solamente esto porque es una nota que está pensada para leerse. La Argentina cumple constitucionalmente con los 3 puntos requeridos por la Constitución Nacional para recuperar, porque en realidad cuando privatiza no vende, concesiona por un tiempo determinado, pero siempre seguirá siendo, por eso reclaman el 51, no reclaman la totalidad, porque constitucionalmente no se puede vender el patrimonio nacional. Ahora bien, digo esto, los dichos de Milei no hacen más que reforzar la posición del otro. Contrariamente a tomar una postura, porque podría bien decir, se han hecho las cosas mal, yo voy a defender a la Argentina, y no meterse a chicanear a Kicillof. Exacto, dijiste la palabra exacta, chicanear. Entonces, guarda con este tema de aprovechar cualquier cortina que aparezca en el momento para... ayer Agu lo explicaba muy bien, perdimos la categoría frente a las prestadoras de cómo está tu situación económica, como la JP Morgan, que te alejan de la posibilidad de inversiones, te declaran que no estás habilitado, que no tenés capacidad. Y ahora aparece esto porque buscan un gobierno, ¿no?, que sea proclive a estas políticas de estos centrales, estos que se llenan de plata, como los grupos económicos que inciden sobre algunos países y los toman como rehenes. Pero bueno, esto va a seguir. No es una definición como dicen que es de una semana, es mucho más larga. Sí, claro. Y está inmerso dentro de una campaña electoral donde el gobierno se va dando cuenta que no las tiene todas consigo, que no es tan fácil, ¿no? Porque una cosa es el microclima de Capital Federal y esto es lo que está pasando en otros lugares del país, como por ejemplo, si hay algo que pasa en Santa Fe, siempre es una marca testigo, sí. ¿No? No hay novedad que en Formosa gana el peronismo, quiero decir con esta, ¿no? Pero después de 52 años, con la elección de septiembre del 73, volvió a ganar el peronismo en Rosario.
después de todo lo que se habló de los carteles, de la droga, del abandono que se hizo por parte de esa ciudad ante la droga, ¿qué me decís? Gana un peronista después de 52 años. Y en el resto vienen dándose situaciones de clima que no tienen nada que ver con lo que habla el gobierno. Esto es... y el domingo se juntaron los tres. Sí. Axel, Máximo y Sergio Massa. Sí, efectivamente. Acuerdo va a haber, obviamente. Acuerdo va a haber. No, dos líneas en relación a YPF. En algunos casos, el imperio y los grupos concentrados a escala global en la explotación y administración de los recursos y de hidrocarburos accionan de modo bélico, como en el caso de Medio Oriente, y en países como nuestros, a través de los estrados judiciales, porque les es mucho menos costoso teniendo gobiernos neocoloniales como estos. Si estuviéramos con un gobierno como el que conocimos de Néstor, o de Chávez, que estatizó PDVSA, o de Evo Morales, que en su momento introdujo una reforma constitucional y por lo tanto declaró intangibles los recursos naturales de Bolivia, estaríamos en otra situación. Entonces a mí me parece que cuando vino la generala Richardson a recorrer la Patagonia, fue en búsqueda de empezar a olfatear en qué condiciones estaba la Patagonia. Es muy importante, y termino con esto, hay una reunión muy importante en este momento de gobernadores en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, porque empiezan a comprender que tienen que recurrir al Parlamento, luego de haberles dado herramientas al gobierno nacional, a través de la aprobación del DNU, la delegación de facultades, pero están sufriendo el desfinanciamiento en cada una de las provincias, combinado con el ataque sobre los recursos de cada una de las jurisdicciones. Entonces, buena hora que despierten, porque despiertan a raíz, y ahí vuelvo a lo de Rosario, a raíz de los procesos electorales que empiezan a ser al verso. Puyaro, en Santa Fe, tiene que estar muy preocupado. Totalmente. Porque un compañero joven que ha recorrido el Gran Rosario y la ciudad de Rosario, que como decía el negro, había quedado en manos de un estado paralelo que son los narcos, cuando en el Gran Rosario es mucho más fácil que el prestamista sea los narcos, que a la escuela de los comedores lo financien los narcos. Es un problema de un estado que se desentendió de un sector de la sociedad. Tal cual. Bueno, Monteverde es un compañero que puso una pica en Flanders y Santa Fe, que es núcleo de la Pampa Húmeda, productivo muy importante, debe estar preguntándose, y es muy sano que la sociedad empiece a interpelarse. Y me parece que este es el proceso que empieza a recorrerse a lo largo de la Argentina. Entonces estamos en una semana donde hay varias sesiones solicitadas en la Cámara de Diputados, hay varios temas que están en discusión, la justicia empieza a ratificar fallos en contra el DNU 340, el Congreso está empezando a discutir una ley sobre los DNU. Es decir, empezar a discutir sobre los límites y volver a tomar las riendas de un sistema democrático donde el gobierno nos llevó a los bordes. Claro. A los bordes, y cuando no, mirando el acantilado. Ni hablar. Entonces, creo que en este proceso electoral es muy importante la reunión que se dio el domingo, es muy importante la reunión que se va a dar el día de mañana en la sede nacional del Partido Justicialista, donde continúa el debate, y no es un debate en relación a solamente un armado de listas, sino una cuestión programática que tiene que ver con esto que empieza a emerger siempre de abajo hacia arriba. Y el 19 de julio, sin lugar a dudas, el peronismo pondrá arriba de la mesa y de cara a toda la sociedad los mejores compañeros, las mejores compañeras, pero fundamentalmente con un proyecto político consolidado que tiene un vértice central: reclamar por la libertad de Cristina. Cristina es inocente, Cristina tiene que estar libre, está de rehén de un poder judicial mafioso, corrupto. No vamos a abundar sobre ello porque todos los días nos enteramos de distintas situaciones.
Y la sociedad, me parece que conociendo la historia del peronismo, con sus problemas, con sus contradicciones, o estamos en 1 de junio, yo creo que hay muchísimas cuestiones que quedan pendientes de debate, pasaron los años y todavía seguimos discutiendo. Tal cual. No solamente sobre el peronismo, sino de la recuperación democrática para adelante, y estamos discutiendo en torno a lo que pasó durante la dictadura cívico-militar generada por Videla y compañía. El peronismo se tiene que poner de pie y defender los intereses de la nación y fundamentalmente de los humildes de nuestra patria. Coincido con usted, a tal punto coincido que este año se cumplen 80 años de la irrupción del peronismo en el escenario político argentino. Esa revolución inconclusa es la que nos va a dar la tranquilidad y la garantía de que no vuelvan a pasarnos estas cosas. Porque como somos cíclicos los argentinos. Sí. Y en el Día del Historiador, a mí me gustaría recomendar un libro, ya que estamos hablando de petróleo. El año pasado salió un libro que se llama Extractivismo en Argentina, Saqueos, Resistencia, Estrategias en Disputa, en donde Esteban Mercatante, que es un economista, hace un análisis muy bueno sobre particularmente el petróleo, por qué es tan importante como bien común natural y cuál es la importancia de la provincia de Neuquén. Entonces como que me parece que está muy muy bueno, sobre todo ahora en épocas donde los libertarios contestan cualquier cosa por comentarios en redes y qué sé yo, conocer, saber y como salir, como dije yo una vez, con mucha paciencia a argumentar como la importancia de la soberanía de los bienes comunes y de la soberanía argentina. Lo voy a buscar, Repetilo, o si no ponemos la portada. Se llama Extractivismo en Argentina, Saqueos, Resistencias y Estrategias en Disputa. Hay un capítulo particularmente que habla del petróleo, pero después hay otros que también está Cecilia Gárgano, que habla sobre la soja, el agrocultivo, pueblos fumigados y qué sé yo, que está, la verdad que está muy bueno. También se habla sobre, bueno, qué pasó con el litio en Jujuy particularmente, como así cosas que refuerzan por qué hay que pelear por la soberanía de los bienes comunes. Y me parece que justo ahora como que está bueno traerlo a la mesa. Gracias, Saúl. Sumo eso, sumo la bibliografía de Eduardo Basualdo, el economista, compañero. Sí, tiene trabajos increíbles, sobre todo en esta cuestión cuando habla sobre las privatizaciones de la época de Menem, porque ahí está la raíz de la llegada de ese proceso que nos metieron postdictadura. Una fue con la violencia y otra fue con un entrismo. Tal cual. Pero antes que eso también recomiendo en concepto, como lo plantea Agus, muy bueno que lo tranguigas, porque la única forma, ayer le decía a Camila, lee, que es la historia de los ferrocarriles en la Argentina, cómo fue el plan para pensar que no toca la Patagonia. Claro. El último riel está sobre esta playa tan famosa ahora, San Antonio Este. El último riel va para la cordillera, pero no baja. No sigue el tren del sur. Claro. Y tiene todos una lógica. Hernández Arregui explica claramente en la década del 60 con la historia de los ferrocarriles en el Río de la Plata. A colación, porque justo ayer vi una reseña de un libro que se llama, lo voy a leer porque no me acuerdo el nombre todavía porque lo quiero leer, La columna vertebral del sindicalismo argentino, una historia social y política de la Unión Ferroviaria, y lo voy a leer porque le hace un historiador amigo también, pero que cuenta un poco las bases de ese sindicalismo, cuál era la composición de la clase obrera en ese momento y que a mí me parece como fundamental para entender de dónde venimos. Por eso digo, esta gente no tiene historia, nos quiere arrebatar. ¿Cómo te gusta? Construyen una narrativa, claro, y hay historia en este país. No, hay claro. Una profunda y profusa historia. Y muy rica historia, así que buenísimas las recomendaciones. Esos ferroviarios que vos comentás, que estaban ahí acá en Independencia y de Anfunes, claro. En ese edificio hermoso, te juro que tenés que conocerlo. Pero yo aparte nunca había escuchado, porque, o sea, capaz uno se interioriza en la historia de la clase obrera, más lo común, el Citrax, todo lo que hemos hablado acá con Carlos, pero hay una entrevista de dos ferroviarios que presentan este libro
que cuentan como que existían las casas comunes en ese momento. Yo no tenía idea de la existencia de las casas comunes. Y a mí me pareció, tipo, me quedé flayada. O sea, realmente. Socialismo real. Un imaginario que dije, yo quiero que esto pase otra vez. Claro, pero porque además, esos tipos que construyeron esa unión ferroviaria, eran fundamentalmente socialistas y comunistas. Por eso digo, como Scipioni. Que está bueno conocer, también como que hace a la estimulación de que se puede imaginar otro tipo de sociedad. Por eso este gobierno, como única herramienta para intentar arrasar con los derechos laborales, con el derecho a huelga, con la organización sindical y la libertad sindical, son los DNU, decreto de necesidad y urgencia. No hay ninguna necesidad y ninguna urgencia más que nuestro pueblo sea feliz, pueda alimentarse, pueda vivir dignamente del trabajo y no ser explotado como pretenden estos salvajes. Toma, mirá, ¿cómo te gusta esta parte, no? Porque es su cierre de oro. Claro. Es el cierre de su columna. Mejor imposible. Muy buenos datos. Sección de libros recomendados. Terrible, sí, salieron ahí. Conexión. Sección de libros recomendados. ¿Por qué decimos todo esto? Porque todas esas investigaciones, obviamente, yo tomé mate con ellos, te lo aclaro, con esos viejos. Capaz que lo sentiste nombrar. Armando Zárate, histórico dirigente de la Unión Ferroviaria, un día con el Vasco Escurra nos llaman a un grupo de compañeros y dicen, si no aprenden con estos viejos salvajes, no aprenden con nadie más. Dicen. Son brutos. ¿Le crees? Son brutos. Bueno, a la historia del SUPE, que ayer cuando contábamos el asesinato de Augusto Timoteo Bandor, cómo entregó esa lucha de 38 días, los petroleros del SUPE, los 42 días de huelga de los ferroviarios en la Resistencia en el año 62, que después provino en el plan Larkin, todo está en esos libros. Busquémoslo, empecemos a hacernos esta tarea de formación y yo te agradezco enormemente. Este chabón, este tipo tan particular, Juan Domingo, 3 veces presidente de la Nación, ¿viste que él entendió que se venía su muerte? Sí. 15 días antes da su último discurso. Y Argentino dice, llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la voz del pueblo trabajador. Gracias, Manolo. No, por favor. Enorme columna de hoy. Manolo Sueiro, miembro del Consejo Directivo de nuestra... Y nuestro querido... Hoy vino en azul, porque no es azul. No, es un violeta. Pero ahí se ve azul. No, que no nos arrebatan los colores. Claro. Ya sería mucho. Claro. Ni el amarillo, ni el violeta. Tenés razón. Amarillo, Manolo, violeta. Vamos a la pausa.